Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Reyes Aceves y actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 20018956, cursando la materia de Derecho Procesal Penal con el profesor Rodolfo Elías González Montaño. A continuación voy a hacer el reto número uno, que tiene como nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos en la reforma constitucional? Quisiera comenzar explicando qué es esta reforma constitucional que se tuvo en materia penal. El 18 de junio del 2008 tuvo una reforma constitucional la cual obtuvo grandes cambios en el ámbito penal, mediante la modificación de 10 artículos, el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y el 123. Se tenía como propósito que se incluyeran en un nuevo sistema penal, acusatorio, en un proceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, calidad jurídica, certeza jurídica, derechos humanos garantizados para las víctimas, como para los imputados, justicia alternativa y restaurativa de transparencia. Todos estos transitorios concedieron 8 años a todas las entidades federativas para ponerlas en marcha este nuevo sistema y otros 3 para que las sanciones fueran creadas. Para lograr la meta, el 13 de octubre del 2008, por decreto del presidente de la República, y en cumplimiento del artículo noveno transitorio de este mismo decreto, se creó el Consejo de Coordinación para la implementación del sistema judicial penal, instancia encargada de establecer la política y la coordinación nacional necesarios para implementar en los diferentes órganos de gobierno el sistema de justicia penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de acuerdo al libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano del autor Máximo Langer, nos explica que las reformas procesales penales se han realizado de manera pronta en los últimos 15 años. Más de 14 países latinoamericanos han realizado o introducido nuevos códigos procesales penales, lo cual no se nos menciona que estos códigos han sido de alguna forma las más profundas transformaciones que los mismos procesos penales. Ahora bien, este autor nos afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia y se debieron a las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos y a través de la expansión del capitalismo mundial. También nos explica que los países centrales pudieron influenciarse mutuamente respecto a la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como también de llegar a competir entre ellos para influenciar a otros países periféricos. La segunda crítica que tenemos de Mayer es que realizó el Código Inquisitivo argentino en 1888. Este proveía suficientes derechos al imputado durante las investigaciones preliminares, la investigación preliminar secreta en la que el imputado no conocía los hechos que se le imputaban y violaba sus derechos garantizados en la Constitución argentina, y los tratados internacionales, por supuesto, de los derechos humanos, tales como el derecho a la defensa y el derecho contra la autoincriminación del imputado. Esta fase se criticó demasiado, por lo que en el Código de 1888 un juez profesional individual decidió el caso basado en los elementos de pruebas reunidos en el expediente como arbitraria, poco confiable e ineficiente, y no transparentes. No sabían de dónde sacaban estas pruebas, pero tú ibas a ser el imputado. La tercera crítica de Mayer era el código inquisitivo. También era una crítica a los códigos modernos, dado que se cuestionaba la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admiten de una pena de ejecución condicional. La, la cuarta crítica, respecto al juez de instrucción, se aplica tanto al Código de 1888 como al Código de Córdoba de 1939. Según Mayer, este código les pide a los jueces de instrucción realizar la tarea psicológicamente imposible de investigar un caso y permanecer distante e imparcial al decidir cuestiones interlocutores respecto a este mismo caso. Con la transición a la democracia, parte de la izquierda
redescubrió la importancia de los ideales de las elecciones libres y el Estado de Derecho, junto con los principios de la legalidad procesal. En 1808, Napoleón adoptó un proceso que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por la Orden de Código de Procesamientos Penales de 1670, quien tradujo un número de ideas del modelo procesal penal inglés a aquella jurisdicción continental europea. Quiso combinar varios de estos mismos procesos, siguiendo las tradiciones inquisitivas continentales europeas en este mismo Código de Procedimientos Penales. Estableció una investigación preliminar secreta y escrita, en la cual el imputado tenía derechos muy limitados, inspirados por el modelo inglés. Recordemos, Código francés penal incorpora un juicio oral y público ante un jurado. A pesar de que algunos autores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países latinoamericanos lo rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaba la idea y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos y eran selectistas ante cualquier selección de imputados o víctimas. En su lugar, los procesos penales que los jóvenes republicanos e independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo, creado todavía por la Iglesia Católica y la monarquía. Los nuevos códigos no siguieron estos códigos inquisitivos originales, en tanto no autorizaron el uso de la tortura para poder obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano y modelo inquisitivo procesal penal que fue dividido en dos fases principales: fase de investigación preliminar, usualmente llamado sumario instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamado plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de introducción compilaban, como hoy en la actualidad tenemos. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo en la prueba las declaraciones testimoniales, las periciales, los registros, etc., que el juez evaluaba en la fase de investigación. Ahora bien, observando el texto de Langer y haciendo un enlace con nuestra reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, notamos que se ha contemplado un proceso de evolución en el proceso penal latinoamericano desde el siglo XIX, buscando siempre dar un sistema que cumpla con los requisitos indispensables para poder dar a la sociedad mayor equilibrio a sus derechos humanos, como también poder dar justicia y equidad, como debe ser, sin violentar los derechos de la víctima y también del imputado. Recordemos que nuestra reforma penal, el 18 de junio del 2008, basada en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que los principios del proceso penal acusatorio son la concentración, la inmediación, la publicidad, la contradicción y la continuidad. Pero también hay que tener presente que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos hace mención de otros principios que hacen referencia a los derechos humanos, que es lo que mencionaba anteriormente, los cuales son presunción de inocencia, non bis in idem, juicio previo y debido proceso, igualdad entre las partes de igualdad e igualdad ante la ley, situación que no se permitían ni se tenían ni tenían los modelos inquisitivos antes de nuestra reforma. Y con esto culmino el reto número 1. Espero que les sirva y les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.